Bienvenidos familia de YouTube. Vamos ahora con el cuarto capítulo, en este caso el capítulo sobre la pena de esta serie de los libros del libro Trascender los niveles de conciencia, que la tienes aquí abajo la serie completa. Es una lista de reproducción donde estamos desgranando este maravilloso libro de David R. Hawkins, La escalera a la iluminación, donde es un mapa de vida simplemente que describe todos los estados que vamos a vivir, estados internos de conciencia durante esta encarnación y todas las que llevamos aquí. Nos van a visitar todos estos estados porque esto simplemente es la experiencia humana. Y tenemos el regalo que este maestro que trascendió todos estos estados y digamos que se iluminó, trascendió y vivió todos los niveles de conciencia, pues nos ha dejado como este legado en forma de todos estos libros que tenéis aquí, concretamente este que es el que estamos desgranando, donde es un mapa de vida simplemente, que nos trajo a disposición ese mapa de la conciencia, que si no lo sabes, te invito a que vayas al capítulo cero de introducción, donde lo tienes ahí todo explicado. Y en este capítulo simplemente estamos desgranando cada capítulo y vamos por el cuarto, que es el capítulo de la pena, que seguramente ya te resuene esa palabra. El nivel de calibrado es 75, y si no sabes todo esto, pues tienes que verte los primeros vídeos. Y vamos a desgranarlo. Si no me conoces, ya sabes que soy Adrián, creador de este proyecto del Camino del Guerrero, en el que simplemente ayudo a las personas o acompaño a que dejen de vivir desde el miedo y se alineen con su ser, que vivan desde la máxima expresión de su ser, que vivan su camino, su propósito, que lo alineen toda su vida a una vida de paz, de abundancia, de libertad, porque eso es lo que estudio por derecho natural. Todo lo que no estés viviendo que no sea eso es porque estás alineado del camino del miedo. Estás viviendo en los niveles de conciencia basados en el miedo y en el ego, así que ya puedes trascenderlos y elevarte al ser, a los niveles de poder donde todo se atrae con mucha facilidad. Si quieres saber más, aquí abajo tienes toda la información de todo lo que hago, pues si alguna cosa te resuena. Y ahora sí, vamos allá. Capítulo 4. La pena. Dice, este es el nivel de la tristeza, de la pérdida y el abatimiento. Esto es lo que se vive en estos niveles. Tristeza, pérdida y abatimiento. Hay poca energía todavía, son niveles del ego, donde está sacando mucho alimento de mantenerse aquí. La mayoría de la gente lo ha experimentado durante algún tiempo, pero los que permanecen en este nivel son personas que viven una vida de constante lamento y depresión. Es el nivel de la depresión y del lamento continuo. Este es el nivel del duelo, del luto. Cuando hacemos un luto o un duelo, cuando se muere una persona, es como que tienes que hacer un luto y tienes que estar como todo el día penado, triste, porque si no parece que no estás dejando ir a esa persona, que no lo estás haciendo como bien. Estos son las tonterías que tiene esta sociedad simplemente por todo el apego, el remordimiento por el pasado y sobre todo porque se está sacando un jugo, el ego está sacando un jugo emocional de estar todo el día triste. Todo el día triste, está sacando un alimento que lo que hace es que te mantengas ahí, que sea más difícil de salir de esos estados de conciencia. Es simplemente un estado interno y no tiene por qué ser así. Lo que te va a hacer ese estado interno es que sufras, que no estés en paz, porque estás todo el día lamentándote por el pasado. Esto no debería haber pasado, esta persona no se debería haber ido, no ha pasado esto. Entonces te vas a mantener anclado ahí y a tu sufrimiento. Y esto simplemente es un camino a la paz. Así que este es el nivel de los perdedores habituales y de esos jugadores crónicos que aceptan el fracaso como parte de su estilo de vida, que a menudo los lleva a perder el trabajo, los amigos, la familia, las oportunidades. Esta gente que es muy víctima, es que todo me pasa a mí, el victimismo, la pena, es que soy lo peor, estoy triste, siempre me pasa a mí. Pues bueno, esto es lo que se vive en estos estados de conciencia. Y a lo mejor a ti te resuena porque lo has vivido. O sea, todo el mundo ha vivido estos estados porque es lo que venimos a vivir aquí de una manera o de otra. Nos visita durante mucho tiempo o por cortos periodos de tiempo. Dice, las grandes pérdidas al comienzo de la vida hacen que más adelante uno sea vulnerable a la aceptación pasiva de la pena, como si el pesar fuera el precio de la vida. En la pena uno ve la tristeza por doquier, es lo que se ve, la tristeza. La tristeza de los niños, las condiciones del mundo, la tristeza de la vida, y colorea toda nuestra vida de el color gris, digamos. Dice aquí, el nivel de colorea toda nuestra vida de visión de la existencia. Pero parte del síndrome de la pérdida es la sensación de ser incapaz de reemplazar lo que se ha perdido o lo que simbolizaba. Dice, la pérdida de un ser querido se equipara con la pérdida de amor mismo. Fijaros qué locura. A este nivel, estas pérdidas emocionales pueden activar una depresión seria o incluso la muerte. Aunque la pena es el cementerio de la vida, aún tiene más energía que la apatía. Fijaros, la apatía todavía es como... Tiene menos energía todavía. En la pena hay un poquito más de energía para tomar alguna acción más. Dice, los pacientes apáticos, fijaros, en la apatía que era la anterior, cuando comienzan a llorar es un avance. O sea, llorar es un avance, porque en la apatía es como que no hay ni energía para llorar. Por eso en la pena, cuando se está llorando, lo que simboliza es que hay más energía todavía. Y se sabe, dice, que están mejorando el paciente, porque llorar está más alineado a la pena. Y la apatía es como que no hay ni energía para llorar. Fijaos qué locura. Dice, cuando empiezan a llorar, estos pacientes vuelven a comer. A nivel clínico, ¿vale? Porque Hawkins también comenta que fue médico y fue psiquiatra, psiquiatra, perdón,
y comenta también los efectos a nivel clínico que tiene convivir o vivir con estos estados prevalentes en uno mismo. Dice, la pena es una experiencia humana universal y es difícil de ver y atravesar porque es muy común y por su emocionalidad la gente está muy familiarizada. Se ve como el pesar y el arrepentimiento. Y dice, y en sus expresiones más intensas resulta agobiante e incapacitante. Dice, la única fuente de felicidad está dentro y su mecanismo es intrapsíquico e interno. Cuando se consigue un objetivo, un objeto, situación o relación deseado, la satisfacción de ese deseo empieza a operar el mecanismo interno, porque a ese objeto se le ha imbuido de cualidades especiales. Dice, la persona espiritualmente evolucionada tiene pocos deseos y apegos y es relativamente inmune a la pena, pues la experiencia de la fuente de felicidad tiene su origen dentro y no depende de cosas externas. Digamos que la persona espiritualmente evolucionada no siente apegos ni deseos, por eso no está pegado a nada y cuando pierde objetivos o pierde cosas materiales o pierde personas, sigue en su estado interno de felicidad interna, porque nada de eso simplemente está experimentando, o sea, está relacionándose con su paz, nada de lo externo tiene el valor para que esa persona pueda estar en paz y se pueda amar, porque simplemente ese nivel de conciencia que vive está siempre, la paz y el amor están siempre dentro de uno mismo, en todos los niveles, en todos los estados y en todos los sitios. Por eso no depende de cosas externas. Cuando tú vives desde el ego, estás poniendo tu felicidad siempre en lo externo, en la pareja, en la familia, en los apegos, las posesiones, y cuando eso se va, pues te vienen estos estados, los vas a vivir, porque estás apegado a todo eso y simplemente el ego extrae un alimento. Fijaros. Dice, la realidad absoluta es invulnerable a la pérdida. El mecanismo del apego y la proyección de valor hacen que se sobrevaloren los objetos, cualidades y relaciones. Cuanto más especialismo se proyecta en la relación o el objeto o la persona, tanto mayor es el potencial de la pena y la pérdida. El miedo a la pérdida contribuye a la creación de apegos, así como al materialismo y a los atributos sociales como el dinero y la fama. Dice, la felicidad es la recompensa psicológica interna o sistema de autogratificación por el logro de objetivos externos. Y el error consiste en creer que la fuente de felicidad está ahí fuera. Ese es el error, que la fuente de felicidad está fuera de ti y no está dentro. Dice, en la vida primordial, así como en la vida posterior, las formas de vida animales no se energizaban a sí mismas, sino que dependían de una fuente externa que podían encontrarse mediante el proceso de prueba y error. Dicen, los seres humanos persiste este mismo patrón en los niveles situados por debajo de 200 donde la energía se extrae precisamente de lo externo. La adquisición es básicamente un instinto de supervivencia animal, que depende de conseguir. Es el mismo instinto animal de los animales, pero ahora sofisticado con el intelecto. Pero ahora queremos conseguir una pareja, un alimento, territorio, objetivos, abrigos, dominancia y control. Qué locura. Dice, la externalización de la fuente de felicidad percibida conduce al apego y al emerger del control como principal mecanismo de supervivencia. Dice, la orientación espiritual, el siguiente bloque. No deja de ser común que las grandes pérdidas den como resultado que se acuda a la religión y a la espiritualidad en busca de respuestas y ayuda. Las grandes pérdidas nos llevan hacia todo esto. Por lo tanto, las pérdidas proveen una intención y una oportunidad de incrementar nuestra intención, de reevaluar los principios espirituales y de ponerlos en práctica en lugar de limitarnos a apreciarlos intelectualmente o a lo mejor incluso hasta rechazarlos, ¿vale? Esto es comentario mío. Dice, la cura es la rendición, la aceptación que alivian el dolor. Dice, la mente lamenta la situación y le gustaría deshacer el cambio y volver a la comodidad de las anteriores circunstancias, pero el crecimiento y el desarrollo son insistentes. Esto se refiere a la pérdida. Dice, lo que produce un resentimiento es tener que cambiar, que algo cambie, porque el ego también se aferra a la zona de confort y a que nada cambie, a que todo se mantenga en su zona de supervivencia, de control y de seguridad. El cambio puede ser una fuente de placer si es elegido y una fuente de resentimiento si nos resistimos a él. Si luchas contra el cambio, vas a sufrir. Si te rindes a la vida, a lo que te trae Dios, simplemente no vas a sufrir, vas a estar en paz. Estamos apegados al presente y al futuro, así como al pasado, y todo esto es ilusorio porque no hay ningún otro tiempo que no sea el momento presente, y nadie experimenta nunca nada que no sea esto. Solo eso se experimenta en la imaginación y en los recuerdos. Las formas de pérdida son una confrontación del ego y sus mecanismos. Todo es transitorio y por tanto apegarse a ello conlleva la pena y la pérdida. Dice, como cualquier situación, la pena puede verse como valiosa oportunidad de crecimiento y un periodo para reevaluar todos tus valores y objetivos.
Con esta actitud es posible soltar los apegos, incluyendo los sistemas de creencias, y experimentar la fuente de felicidad que emana siempre desde dentro. Apegos, siguiente sección. El apego es el proceso por el que se produce el sufrimiento que conlleva la pérdida, independientemente a lo que se esté apegado, si es un objeto, una relación, una cualidad social o ciertos aspectos de la vida. El apego se perpetúa a sí mismo mediante su elaborada trama de programas y valores y sistemas de creencias. La fuente de dolor es el apego a él y que estás inflando el valor que tú le has puesto hacia todo eso. El procedimiento interno de los apegos depende del ejercicio de la voluntad, que es la única que tiene el poder de deshacer el mecanismo de apego mediante el proceso de la entrega o la rendición. Tan importante es la entrega o la rendición. Dice, cuando se llega al nivel 540, el amor incondicional, que lo veremos, ahora estamos en el nivel, este es el 75, en el nivel 540, que es el amor incondicional, la fuente de felicidad se acerca al 100% en los individuos. Por eso la felicidad simplemente es el estado de conciencia que sostiene. Dice, la ilusión de poseer, tener y mío. La pena guarda relación con la pérdida y la pérdida implica que hemos sido propietarios de algo. Cuando te crees que eres propietario de algo y lo pierdes, vas a sufrir, pero en realidad es que eso no es tuyo. Por eso es porque estás apegado a todo eso, te crees que es suyo. La idea de que algo es tuyo denota un significado únicos, que son producto de la manera de pensar de tu ego, mediante el cual el yo, el ego, está separado y vinculado en la fantasía de un ello o un tú, y por lo tanto se cree la posesión. Por ejemplo, un reloj es un objeto, pero mediante tú la reivindicación de decir es mío, mi reloj, mío es mío, pero es solo un objeto, ahora queda imbuido a una cualidad especial que hace que sea mío. Y eso lo que hace es el apego, precisamente. Y cuando se enfatiza y se infla, ahora ya no es mi reloj, sino que es mi reloj favorito. Venga, más apego, para que sufras más cuando lo vayas a perder. Podemos ver que el escenario está listo para una tragedia, porque ocurre cuando la persona cree haber perdido mi reloj en lugar de tan solo un reloj. La carga emocional, fijaros, suele aflojarse dándose uno cuenta de que en realidad todo pertenece únicamente a Dios, todo, y que los humanos solo somos administradores. Tú solo administras un libro, administras una casa, administras un coche, administras X, pero todo es de Dios, nada es tuyo. Entonces no lo hagas tuyo ni te apegues a todo eso porque si no vas a sufrir. Ya lo decía Buda, que la base de todo sufrimiento es el apego, así que suelta los apegos. Hay otros apegos del ego que acompañan a la posesión, como el orgullo, la seguridad y el placer. Dice, todos los estudios sociológicos y psicológicos de la felicidad confirman que las personas religiosas o espiritualmente orientadas hacia todo esto son en general más felices en todo momento, cualesquiera que sean las circunstancias. Por eso para mí es tan importante estar conectado a las enseñanzas espirituales verdaderas, maestros verdaderos, que tengamos la capacidad de discernir lo que es verdad y lo que es falso. En este caso, por primera vez en la historia lo tenemos a través de Hawkins con estos mapas, con el sistema de calibrado a través de la kinesiología. Nunca hemos tenido esta oportunidad, todavía está muy verde para la humanidad, pero es un regalazo en el que podemos discernir y simplemente que te unas a la espiritualidad verdadera, no a la espiritualidad tergiversada también por el ego. Entonces, bueno, aquí en este proyecto pues tienes mi libro, tienes la escuela, que es ese grupo donde nos reunimos, donde aprendemos todos de todos, donde nadie es administrador de nadie ni de nada, simplemente es un espacio de todos y compartimos todas las semanas. Y aquí abajo lo tienes. Y es la escuela para volver y regresar a lo que tú eres, a que expreses todo tu ser en su máxima expresión, que es el único objetivo que hay. Aquí abajo tienes más info si te resuena. Y si luego si quieres trabajar conmigo uno a uno, por lo que sea, tienes aquí mi WhatsApp, me puedes escribir o dudas, consultas o lo que tengas, pues ahí estamos al servicio. Dice, procesar los sentimientos negativos. El proceso espiritual de no resistencia y entrega es efectivo para tratar la pérdida, la no resistencia y la entrega. Dice, una persona espiritualmente orientada valora todas las experiencias de la vida y considera una de ellas cada una de ellas la considera una persona espiritualmente avanzada, las considera como una oportunidad siempre de evolucionar espiritualmente. Todo lo que pase, todo siempre está ocurriendo para tu mayor bien y guárdate esto a fuego. Y el ego te va a decir que no, que eres un desgraciado, que eres víctima, pero todo lo que te está pasando siempre ocurre para tu mayor bien. Recuerda esto, para tu evolución espiritual, siempre ocurre por eso, aunque tú pienses que no. Por eso no sirve de nada hacerse la víctima o pobrecito de mí. No, porque todo está ocurriendo para tu evolución y para tu mayor bien. Así que agradécelo. Dice, la técnica de procesamiento incluye varios pasos que dependen de la buena voluntad y la capacidad de entrega. Y dice tres pasos. Uno, permanece con el sentimiento y mantente enfocado en él sin alteraciones. Esto es lo que se conoce como el dejar ir, que tienes un montonazo de vídeos en mi canal para que lo integres.
Date cuenta de que el dolor es que te está resistiendo. O sea, si hay una situación que tú ahora mismo no te gusta, te está resistiendo a que eso no sea como es. Cuando la dejes ser, que es precisamente que aceptes y te rindas a lo que hay, vas a entregar la energía. Y es muy fácil. Es otra técnica que nos dejó Hawkins a través del libro de Dejar Ir. Súper, bueno, una técnica, es un estilo de vida más bien. Y tienes un montón de vídeos en el canal, esto es lo principal. La técnica de dejar ir, tienes meditaciones también en el canal, así que míralo, por aquí abajo tienes link. Si no te lo dejo, pues lo puedes buscar tú, están por ahí. Y el sufrimiento surge de la pérdida y el apego al considerar que algo o alguien es especial. Dos, estate dispuesto a sumergirte y a rendirte en los sentimientos sin evitarlos. Gestiona tus emociones sin evitarlas. Dejar ser es lo mismo. Date cuenta que vienen en oleadas y que rendirse a las más internas, a las más intensas, tiende a reducir su severidad emocional. Cuando tú te rindes a sentir eso y no quieres escapar, lo vas a reducir. Tres, pide tu ayuda a Dios y rinde tu voluntad personal a Dios. Y cuatro, estate dispuesto a soportar y a sufrir el proceso. Acéptalo y ríndete. Si no te resistes, se va a procesar por sí solo y solo así llegará a su final. Así que acepta y ríndete a la vida tal y como se presenta. Qué locura, o sea, qué enseñanza. No sé si os llegará, pero es que esto es una enseñanza súper elevada y para mí siempre lo digo que esto debería ser obligatorio estudiarlo en los colegios. Así que bueno, es cuestión de tiempo. Simplemente todo esto se dará cuando el nivel de conciencia colectivo de la humanidad pues se equilibre hacia todo esto, pero de momento todo proceso es perfecto, todo lo que está ocurriendo es perfecto y todo ocurre por nuestro mayor bien, por el de todos y por el desarrollo de la evolución colectiva e individual. Dice más cosillas, el no apego frente al desapego. Es una distinción importante y entenderla puede conducir a un importante error. El desapego es un proceso constante que por desgracia puede llevar a la apatía. Claro, el desapego es como que puede llevar a la apatía, ¿vale? Me desapego de todo y entonces no hago nada, ¿no? Eso es un error que se comete en gran parte del camino también. Como el ego espiritual dice, vale, no hay que hacer nada, todo fluye, pues nada, me tiro en el sofá y no hago nada. Y eso es un error. Dice, puede llevar a tener emociones planas, a no involucrarse y a la indiferencia. Es como un estado de vacío en el que, pues lo que decíamos, un estado de apatía. Dice, puede resultar como la pasividad y la pérdida de interés por la vida. Existen comprensiones erróneas de la espiritualidad que enseñan que incluso el amor es un apego, lo cual es un error, puesto que el amor es un aspecto de Dios. La posesividad es un aspecto del ego, eso es. Una comprensión incorrecta del camino de la negación puede dar como resultado la esterilidad del vacío y de la nada. Si bien el vacío es una experiencia espiritual impresionante, el vacío calibra en 850, no es el estado último que es el de la totalidad o la iluminación. Y esto a veces se tergiversa la comprensión de las enseñanzas de Buda, por ejemplo. Dice, el vacío significa no lineal y la ausencia de la cualidad de ser cosa o de la linealidad. Más allá del vacío y no lineal de la totalidad. La experiencia subjetiva del vacío, aunque es muy impresionante, es totalmente distinta de la realidad del estado de la presencia de Dios como totalidad, que incluye la importantísima cualidad del amor infinito. Dice, véase capítulo 18. Resolución. El dolor de procesar nuestra pérdida se reduce mediante la aceptación emocional y filosófica y mediante la toma de conciencia de la realidad general de la condición humana que todos compartimos. Y dice unos puntos, dice uno, en el dominio humano todo es temporal, transitorio y evolutivo. Dos, en realidad no puedo ser dueño de nada, ni nada puede ser mío. Tres, todo pertenece a Dios. Todo lo que es mío y te pertenece solo obedece a una condición temporal, incluyendo tu propio cuerpo humano. La dominación solo es control. Cuatro, contempla todo el derecho de propiedad y todas las relaciones únicamente como si fueras su administrador. Cinco, apégate a principios más que a personas, objetos o condiciones. Seis, toma la decisión de vivir con coraje y dignidad. Siete, acepta que todos los seres conscientes viven por la fe. Dice, todas estas se basan en presuposiciones que pueden ser eclipsadas en cualquier momento porque son creencias frágiles. Dice, desmontar la pena. Siguiente sección y ya terminamos. A ver, dice, algunas formas de pena guardan relación con la pérdida real e imaginaria de atributos, como la juventud, la fuerza física, la salud, fracasos. Dice, la pena por los errores del pasado o los juicios erróneos se disuelve recontextualizándolos como parte del proceso de aprendizaje que es el ser humano. Lo que decíamos en la culpa es exactamente lo mismo. Recontextualiza esos errores porque son consecuencia natural de tu desarrollo y aprendizaje. El lamento es consecuencia de dar realidad a lo que es hipotético.
Por ejemplo, esto debería haber sido mejor, podría haber hecho X cosa. No, no es mejor ni podrías haber hecho nada mejor. Dice, la compasión por uno mismo y por la naturaleza favorece el proceso de curación. Tomar la decisión de dedicarse al presente y enfocarse en él sin juicios de valor ni presuposiciones duras con respecto al futuro aporta importantes beneficios. Cuando uno no tiene impedimentos, la psique es creativa e ingeniosa. Cada nivel de conciencia tiene sus problemas, pero también sus soluciones. Dice, el amor es la oportunidad de entregar la voluntad personal a Dios y reevaluar cuál es el propósito general del regalo de la vida humana. Y ahora vamos con las dualidades para terminar, ya sabéis. Si bien es inevitable cierto grado de pena a lo largo de la vida, es como que es inevitable la pena a lo largo de la vida durante cierto grado, la pena crónica, lo que es crónico, el estado de conciencia de la pena crónica, la persona que vive en pena constante, exige que renuncies a los posicionamientos dualistas, a las atracciones y a las aversiones. Ya sabes, ¿vale? Y aquí tenemos las dualidades de la pena. En la pena, en ese estado de conciencia, el ego extrae un alimento de todo esto, se siente atraído hacia eso, hacia estar todo el día triste, lamentando, y rechaza pues una serie de aversiones para que no salgas de ese nivel. Entonces, tienes que rechazar, cerrarte un poco las atracciones, o sea, no apegarte hacia todo eso, soltar un poco eso y abrirte un poco a las aversiones, ¿vale? Sobre todo sin estar ni en una ni en otra, como en un estado más neutral, digámoslo así. Entonces, las atracciones de la pena, a lo que tienes que renunciar en la pena para salir de ahí, si ahora mismo estás sintiendo pena, es el apegarse a las cosas, el vivir en el pasado, suelta todo eso, el deshacer, el regatear con Dios, la esperanza de cambiar, verlo todo como una pérdida, el rechazar, el negar, el enfado, el resentimiento, la culpa hacia ti, el sentirse vacío, el sentir que uno es menos, el equiparar al otro con esto, depender de lo externo, resistir, el desánimo, el ir atrás en el tiempo, el pasado, la emocionalidad, buscar la simpatía, la evitación, el control, ver la pérdida como algo permanente. La pérdida es irreemplazable, la vida está llena de problemas y la amargura, y te tienes que abrir a esto para salir de la pena. Suelta, vive en el ahora, olvida el pasado. Acepta, acepta tu karma, ríndete y entrégate. Velo todo como una oportunidad de avanzar. Acepta, acepta la limitación, reemplaza nuevos valores, compensa. Ve la felicidad como algo interno, no como algo externo. Depende de uno mismo, trasciende, la esperanza, avanzar hacia nuevas opciones, minimizar. Sé suficiente, acepta, resuelve, ve la pérdida como algo temporal, ver que la fuente de felicidad está dentro y no fuera, ver que el futuro es prometedor, ver que la vida está llena de soluciones y tener fe y esperanza para salir de la pena. Así que este sería el capítulo y el siguiente es el miedo nivel calibrado 100, el miedo que tanto nos gobierna a la mayoría de este mundo. Así que nada, espero que te haya gustado este capítulo sobre la pena. Y nada, cualquier cosilla, puedes dejar un like, a mí me ayuda, me sirve, puedes comentar si te ha gustado este capítulo, tienes abajo todos los capítulos por si no los has visto. Y si quieres saber más sobre este proyecto, pues ya sabes, tienes aquí la comunidad gratis, recursos gratuitos, tienes el libro para trabajar por tu cuenta, para que descubras tu camino del guerrero y lo vivas, basado en todas las enseñanzas. Tienes la escuela Camino al Ser, con dos fases para volver a tu paz, los cimientos internos, donde nos reunimos todas las semanas, mucho trabajo en WhatsApp, en grupos, en formaciones. Y tienes la fase 2 para emprendedores, simplemente para que vivas en paz tu emprendimiento y lo puedas escalar de una manera fácil, sin equipo y sin historias raras, lo que viene siendo desde el ser. Y luego si quieres escribir un WhatsApp con dudas, consultas, preguntas, para que trabajemos en sesiones o en lo que quieras, me puedes escribir aquí abajo. Te voy a contestar yo, es mi WhatsApp y nada, espero que te sirva, suscríbete, nos vemos en los siguientes vídeos y un abrazo muy fuerte, ya sabes, a trascender todos los alimentos secretos que extrae el ego de todos los niveles del sufrimiento y de lo que no somos. Chao, chao, un abrazo.